Conferencia más de Sí por México. Como ustedes saben, ahora las conferencias las hacemos con el sello Sí por México, porque justamente Civilitas y muchas organizaciones, alrededor de casi 400, si no es que un poco más, ya nos hemos sumado al llamado de Sí por México. Sí por México es una propuesta ciudadana que justamente busca una comunidad de mexicanos y de mexicanos muy bien informados para que puedan hacer un análisis de lo que hoy pasa en nuestro país y podamos ser una ciudadanía mucho más fuerte en la toma de nuestras decisiones. Como ustedes saben, esta conferencia, pues gracias a Grisha que nos aceptó, en verdad estamos muy agradecidos porque fue con mucha premura, ya que ayer tuvimos a una persona que está, pues, está más a favor del lado republicano de Estados Unidos y queríamos nosotros también conocer la parte demócrata. Grishan, como representante de los demócratas en México, nos va a hablar de la postura de este partido. En unos minutos después de la presentación de Grisha, le pedimos si nos permitía que entrara Larry para que hablaran cada uno de su postura y hoy es lo que va a pasar. Son amigos y pues llegan a acuerdos como debe ser políticamente, ¿verdad? Y va a ser en verdad va a ser un placer escucharlos. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra a Isaac para que presente a nuestro invitado. Muchísimas gracias, sean bienvenidos. Primero, Grisha, gracias por estar con nosotros y a tan rápida respuesta, como dicen. Y pues a escucharte en todo esto, déjame decirles para que la gente tenga idea, se ve muy joven, pero Grisha tiene 20 años de experiencia en negocios internacionales, tiene cosas en marketing, ventas, consultoría de gestión de negocios, así como dirección de desarrollo de ingeniería. Antes de venirse a México, en 2010, él vivía en Austin, Texas, durante 13 años, fue director de ventas y marketing en una de las consultoras de defensa más grandes de Estados Unidos y candidato al Congreso Federal de Texas, o sea, muy experimentado también en todo lo que es política. Desde que regresó a México, ha ocupado el cargo de director general en empresas de fintech o tecnología financiera. A lo largo de su carrera, Grisha ha ocupado cargos en Europa, México y Estados Unidos y tiene una gran experiencia en muchas cosas gubernamentales, de economía y de política. Tiene un MBA de la Universidad de Baylor en Texas y posteriormente recibió varios certificados de alta dirección por parte del IPADE. Es mitad alemán, mitad mexicano, ha residido en 5 países, así que la experiencia también internacional está por ahí. Y lógicamente hoy además es activista, incluyendo ser activista dentro de la Asociación de Colonos de la Herradura y muchas otras cosas. Así que más que envuelto en todo lo que sucede en México, todo lo que sucede en Estados Unidos y parte importante, representante del Partido Demócrata en Estados Unidos y lógicamente apoyando a Joe Biden. Así que, Grisha, el micrófono es tuyo, te pedimos que lo abras y acá te escuchamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isaac, y a todos ustedes por invitarme. Sin duda fue pues con un poco de premura. No voy a poder presentar con la elegancia y el detalle que seguramente Larry lo hizo, porque sé que él es mucho más detallado y entiendo que él estuvo aquí con ustedes como el presidente de la Asociación de Americanos en México, lo cual seguramente lo limitó hasta cierto punto en cuanto a lo que podía hablar de política, su candidato Trump y su disgusto con nuestro candidato Joe Biden. Pero creo que es importante, antes de entrar en detalle, y gracias por la introducción y la presentación, Isaac, lo aprecio mucho, me gustaría darles un poquito de background y dejar muy claro que esta presentación de ninguna manera es sobre mí. Yo estoy aquí representando pues un partido político de Estados Unidos, pero a veces el contexto de quién es el que está hablando ayuda un poquito en cuanto a la experiencia y el conocimiento de los diferentes sistemas políticos, pues ayuda. Como bien mencionaba Isaac, yo soy mitad alemán, yo nací en Alemania, crecí un buen número de años en Alemania y en países central europeos, lo cual me permitió conocer muy de cerca, porque aún la mitad de mi familia está allá todavía en Alemania, pues conocer muy de cerca lo que es un sistema socialdemócrata europeo. Después de eso, entre los países que viví, están Colombia, están Cuba, obviamente México y los Estados Unidos. El haber vivido en Colombia me permitió desde muy temprana edad tener la experiencia de lo que es un país latinoamericano y lo que es no necesariamente socialismo, pero el mercantilismo de Estado para un país latinoamericano.
el haber vivido en Cuba me permitió ver a primera mano lo que es un sistema comunista, vivir en Estados Unidos, lo que es un sistema semicapitalista, porque creo que todos aquí entendemos que Estados Unidos no es capitalista y que realmente ningún país del mundo es capitalista. Todos son unas economías mixtas en donde tenemos cierta injerencia del Estado, mucha regulación y obviamente un grado variable de capitalismo. Y cada uno de estos modelos tiene ventajas y desventajas, y creo que la dirección en la que está yendo Estados Unidos, la dirección en la que está yendo México particularmente, y la razón de ser de una institución, de un grupo como el que ustedes han creado aquí, pues tiene mucho valor, porque a una opinión muy personal, y no hablo aquí como representante del Partido Demócrata, sino como mexicano, pues estamos yendo en una dirección muy precaria, peligrosa, y creo que estamos al borde de potencialmente un abismo. Entonces me alegra ver pues a estas personas que están aquí, personalidades intelectuales, que creo que reconocemos este problema, e insisto, esto lo digo como mexicano, no como representante de un partido extranjero, porque como tal no puedo opinar de la política mexicana. Esto es un foro no partidista, lo cual me extiende una cierta libertad para poder expresarme, porque no estamos apoyando un partido en particular en México. Simplemente creo, como grupo, estamos pretendiendo cambiar la dirección o corregir a lo mejor un poco la dirección en la que se dirige nuestro país, junto con muchos otros países latinoamericanos. Más recientemente, Bolivia, que decidió de alguna forma regresar a algo de lo que ya habían salido, y sin embargo ahí están otra vez. Bien dicen que el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra 2 veces. Muy bien, habiendo expresado eso, pues hablemos un poco del Partido Demócrata, que es el que yo represento, y nuevamente hablando de transparencia, hablando de no ser hipócrita, creo que debo dejar muy en claro que yo soy demócrata desde hace 4 años. Antes de ser demócrata, de unirme a las filas demócratas, toda mi vida política en Estados Unidos he sido independiente, tanto en mi postulación para el Congreso Federal, como en mis elecciones. A veces votaba demócrata, a veces votaba independiente, a veces llegué incluso a votar republicano. Yo voté por el presidente Bush, hijo. Entonces, esto lo digo para ser perfectamente transparente, y también que no se lleven la idea de que aquí hay ideología extremista de ninguna manera, y como soy crítico de los republicanos, soy crítico también de algunas cosas de los demócratas. Pero a fin de cuentas estamos hablando aquí de cuáles son los efectos o las repercusiones que puede tener sobre México, sobre Estados Unidos, sobre el continente norteamericano y sobre el mundo, el que no sea Biden quien termine en la presidencia en la Casa Blanca a partir de enero. Las repercusiones ya se dan a notar. El vacío de liderazgo que ha dejado el presidente Trump en el mundo es muy grave. Es lo que en inglés llamamos mucho inwardly focused, ¿no? Que es casi aislamiento de liderazgo en el mundo, desde retirar fuerzas de seguridad militares de Europa. Sí, sin duda está navegando bajo la bandera de que está deteniendo guerras, de que está parando guerras, pero recordemos que hasta cierto punto la presencia alrededor del mundo de Estados Unidos no beneficia solamente a Estados Unidos. No es un tema de que si una guerra está activa o no, sino que es un tema de proteger los intereses no solamente de Estados Unidos, sino de nuestro lado del mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el vacío en seguridad, el vacío de hegemonía alrededor del mundo que está dejando Estados Unidos, pues lo está llenando Rusia, lo está llenando China. El vacío económico lo está llenando China también. Estados Unidos ya no es el líder. Sí, obviamente sigue siendo la potencia económica y la economía más grande del mundo, pero China viene muy cerquita, viene atrás, tienen todo el potencial para rebasar a Estados Unidos, y ellos están entrando en estos países donde Estados Unidos ha dejado atrás sus intereses y está apropiándose de muchas relaciones que hasta ahora no habían sido de Estados Unidos. Y eso nos afecta a todos. Y hago la pregunta general, ¿quién aquí quiere vivir en un mundo en donde el poder máximo sea Rusia o donde el poder máximo sea China? ¿Sí? Son países que no comparten nuestra visión del mundo occidental, que no comparten nuestra visión de democracia, que son autoritarios, que son dictadores, y que hasta cierto punto comparten, al menos desde nuestra perspectiva, a lo mejor un poco dirigida en una dirección, pero que comparten la visión que le gusta a Donald Trump. Y esto lo ha expresado él en comunicaciones directas y así, y privadas y públicas, en donde incluso ha llegado, se sabe que ha llegado a decir que le tiene envidia a Kim Jong-un, porque qué maravilla que el pueblo
te adore de esa manera, que te alabe de esa manera, que puedas tomar las decisiones que quieras por encima de la ley o de un Estado de Derecho o de instituciones y separación de poderes y que nadie te diga nada. Entonces, el miedo creo que tenemos aquí es que él compagine hasta ese punto con el autoritarismo y se ve cuando se le iluminan los ojos que está hablando con Putin y cuando está hablando con Kim Jong-un y otros dictadores, pues se ve que él hasta cierto punto le gustaría y ha llevado su presidencia, su gestión de gobierno de alguna manera cercano a eso. Ha abusado, extendido, usado al máximo sus poderes presidenciales para poder tomar decisiones que de otra manera quizás en la división de poderes no se hubiera logrado. Y quiero dejar muy en claro, y esto lo sabe Larry perfectamente también, que mi tema en esta elección no es un tema de crítica o un tema de ataque al Partido Republicano. Hasta ahora en la historia de Estados Unidos, cuando no estaba tan polarizado, los republicanos y los demócratas teníamos una misión en común, que era mantener las instituciones y la fuerza y el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. A lo mejor teníamos opiniones diferentes de cómo lograrlo, a lo mejor hasta cierto punto era un tema de diferencias en ámbitos sociales, diferencias en ámbitos económicos, pero nunca con la polarización que tenemos actualmente con Donald Trump. Y es por esto que me van a ver en entrevistas, me van a ver en debates, siempre hablar de que mi tema, nuestro tema, no es necesariamente con republicanos, sino con el partido trumpista. Trump ha sido demócrata en el pasado, ha sido independiente, ahora se pone en la cachucha de republicano, pero a fin de cuentas es un personaje populista. Y creo que todos aquí estamos de acuerdo por la naturaleza de esta organización que el populismo en cualquiera de sus diferentes formas de existir es malo. El populismo es decirle a la población lo que quiere escuchar con tal de tener el poder y pisotear a quien haya que pisotear. Y ese es un peligro que corremos todos los países, incluso la democracia más estable que hay en el mundo actualmente, o hasta ahora había sido Estados Unidos. Más allá de temas políticos y de vacíos que se dejan en el mundo, debemos tomar en consideración también las implicaciones que tiene tener gobiernos que no entienden temas de ciencia. Los republicanos sabemos, o bueno, los trumpistas, sabemos que en gran medida le tienen odio, le tienen desprecio, le tienen desconfianza al colegio intelectual o al colegiado intelectual en Estados Unidos. Esto lleva a ¿qué? A que cuando llega una pandemia y científicos, médicos, personas de ciencia de otros mundos, de otros países, te dicen que esto viene serio, que hay que tomarlo en serio, estas son las medidas mínimas que podemos tomar para minimizar el daño. Y cuando vemos a un líder que de ninguna manera la sigue y que de ninguna manera suscribe a la ciencia extrapolado a cosas como cambio climático, como energías renovables, pues eso no daña solamente a Estados Unidos, daña a todo el mundo. Y lamentablemente el rehusarse a seguir la ciencia, el rehusarse a seguir a expertos que saben de qué están hablando, pues resulta en que tenemos países en donde en vez de enfocarse en energías renovables, donde hay países como Estados Unidos, que tiene mar, que tiene energía eólica, que tiene sol por todas partes, y nosotros no estamos muy lejos de eso aquí en México, y que en vez de aprovechar todo eso, regresan a energías no renovables como petróleo, como gas, como carbón, pues es un paso en la dirección incorrecta. Y lamentablemente el tener un presidente en Estados Unidos que no entiende de ciencia nos va a afectar a todos por muchas décadas. Ahora, esa es la parte económica y esa es la parte de cambio climático, pero la ciencia se extiende mucho más allá. Y lamentablemente el rehusarse a seguir la parte científica va a afectar también los derechos humanos, va a resultar en esta ideología de que de alguna manera Estados Unidos le pertenece a solamente un grupo de gente con cierta ideología y que aquellos que estamos en la minoría étnica, en la minoría racial, en la minoría religiosa, en la minoría de preferencias sexuales y que de alguna manera somos ciudadanos de segunda clase, pues eso va justamente con esta mentalidad, insisto, ni siquiera conservadora, es una mentalidad populista, extremista, solamente para tomar una posición que obtiene muchos adherentes a tu forma de pensar y pues obviamente te mantiene en el poder. ¿Qué va a pasar con un Biden en la presidencia para México específicamente? Es cierto, y lo digo con toda transparencia, que México no es una prioridad para el gobierno americano. Y se los digo directamente y a la cara. Para el gobierno americano, sea republicano
o sea demócrata, México no es una prioridad. Pero eso no necesariamente quiere decir que sea algo malo. México no es prioridad porque las cosas con México están bien. La relación México-Estados Unidos como dos países hermanos trasciende quién está en Palacio Nacional, quién está en la Casa Blanca. Somos países hermanos, somos países amigos, somos el primer socio comercial de Estados Unidos y esa sociedad comercial aplica sobre todo entre personas y entre empresas. Ese intercambio de bienes, dinero, beneficios ocurre entre personas, no necesariamente entre gobierno. Esta idea de que el gobierno de alguna manera tiene que presidir y controlar y regular todo, obviamente no es el extremo al que queremos llegar en ninguno de los dos lados y sabemos que la relación comercial y social con México funciona bien. El tema de migración entre México y Estados Unidos es prácticamente neto cero. Ya no hay un tema en donde tengamos grandes números de mexicanos yendo a Estados Unidos, tratando de entrar de manera indocumentada. Sí, sin duda hay un tema de Centroamérica y es un tema que la siguiente administración, que seguramente será de Biden, pues tratarán, pero de una manera más inteligente y menos agresiva de como lo estaba haciendo hasta ahora Trump. ¿Por qué? Porque Biden, porque una administración, Biden, Harris, y porque los miembros del Partido Demócrata no vemos a Latinoamérica y no pretendemos ver a Latinoamérica como nuestros esclavos o nuestros inferiores. Los vemos como países que están batallando, que necesitan apoyo, seguridad, economía, infraestructura, y que la forma correcta de levantar a Latinoamérica, sobre todo Centroamérica, México no tanto, pero también se puede beneficiar, es a través de tratados de colaboración y de mejorar esa relación comercial. Pero tiene tantos problemas Estados Unidos causados por la administración actual. Insisto, temas como el Tratado de París, tema como Irán, tema de seguridad, Corea del Norte, Rusia. Ayer mencionaba el coronel republicano que Corea del Norte se estaba comportando muy bien y ya no era una amenaza, y eso era gracias a Estados Unidos. Perdón, pero hace unos días Corea del Norte mostró uno de sus nuevos misiles balísticos, de los más grandes que ha presentado. Ahora, igual y funciona, igual y no, pero el hecho es que ellos tienen capacidades nucleares, tienen capacidades de echar bombas y atacar territorios que son amigos de Estados Unidos y ponernos a todos en peligro. Entonces, el decir que están controlados junto con los rusos, que hasta ahora están haciendo lo que quieren y acaban de develar tecnología de misiles intercontinentales que tienen tal facultad que ni siquiera los sistemas más avanzados de defensa de Estados Unidos pueden controlar, nos indica que el mundo está fuera de control. Estados Unidos siempre nos quejábamos de que era el policía del mundo, pues quizás no debe ser ya el policía del mundo, pero al menos mantener relaciones cercanas con enemigos y con amigos para asegurarnos que tenemos todavía el control, que todavía nuestro lado del mundo es quien lleva la batuta en todos los sentidos en el mundo y que los chinos y los rusos no van a llegar aquí a hacer lo que ellos quieran. Un tema importante, obviamente, en Estados Unidos es migración. Los amigos trumpistas gustan mucho decir que ellos están a favor de la migración legal. Aquí les digo directamente y transparentemente que eso es una gran mentira. Y solo necesito una prueba. La migración legal en Estados Unidos se está limitando severamente a través de un acto de Congreso que está tratando de pasar el partido trumpiano republicano y se llama el RAISE Act. El RAISE Act es una ley que quiere pasar un acto, como le dicen en inglés, un act, que quiere pasar el Congreso republicano, que limita a la mitad el número de visas de migrantes legales capacitados que van a traer su intelecto a Estados Unidos. Esto no es migración ilegal, esto es claramente un ataque frontal a la migración legal. Y esto afecta el crecimiento de Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos es un país que depende de la migración, del intelecto, la inteligencia, la capacidad de personas que vienen de fuera, traer a los mejores. Entonces, de entrada, que los republicanos digan por un lado que son pro migración y por el otro legal, y por el otro quieran de alguna manera cortar este flujo migratorio que tanto ayuda a Estados Unidos y que tanto se necesita, pues ahí vemos una hipocresía del tamaño del cabello de Donald Trump. El tema de la migración de no documentados, ¿sí? De ilegales. Y esto lo digo también transparentemente. Se le echa mucho a Obama, que fue el deporter in chief, que fue el que echó más ilegales, más indocumentados de Estados Unidos. Un par de cosas. Primero, Clinton hizo deportaciones hasta por 12 millones. Después de Clinton, digan los republicanos, ellos echaron a 10 millones de personas.
Obama sacó a 5 millones de personas. Ahora, sin duda, fue un número muy alto, no decimos que no, pero también debemos recordar a quién están deportando y cómo. En la administración de Obama, bajo los demócratas, primero no separamos familias, ¿sí? Eso es inhumano. Hoy en día hay 545 niños que fueron separados de sus papás, cuyos papás no los encontramos, no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son. No hay nada más inhumano que eso, que tratar a familias y a niños, sobre todo, a exponernos a ese tipo de abuso psicológico y emocional. En el tema de Obama, sí hubo deportaciones, lo aceptamos transparentemente, y un gran número de deportaciones, pero hay que ver a quién. Deportaron primero a personas de recién ingreso a Estados Unidos, que quiere decir que no habían echado raíces, no estaban aportando a la economía todavía, y sí entraron indocumentados, ilegalmente. Y creo que a nadie aquí y de ningún país nos gusta que gente entre ilegalmente a nuestro país, que no es lo mismo que personas que están buscando asilo político. Hay leyes y tratados internacionales para ayudar a personas que buscan asilo, y es responsabilidad de aquellos países que nos sometimos y que firmamos estos tratados de aceptar a estas personas y ponerlos en un proceso jurídico correcto para determinar si tienen derecho o no al asilo. Eso no es lo mismo que echar personas que llegaron o deportar personas que llegaron ilegalmente al país, que están violando la ley y que pues deben regresar antes de que empiecen a echar raíces, porque ni en México aceptamos eso. Y las otras personas que estaban deportando en gran mayoría eran personas que que habían violado la ley, que eran delincuentes. A ver, ¿qué mexicano quiere que vengan personas de otro país? Hablemos de centroamericanos que están entrando ilegal a México o que son delincuentes. Nadie, ninguna persona en sus 5 sentidos quiere que personas así entren a su país. Y en ese sentido, me llama la atención que los republicanos siempre nos apuntan el dedo y nos echan culpa como si estuviéramos haciendo algo malo, donde ellos son los primeros que están a favor de ese proteccionismo y de sacar a las personas que llegan a Estados Unidos y no las quieren ahí. La diferencia es que nosotros, cuando hay personas que a lo mejor están indocumentadas, pero llevan toda su vida ahí, ¿sí? El Dreamers Act, gente que no tiene vida fuera de Estados Unidos, los vamos a proteger. Gente que quiere llegar legalmente a Estados Unidos y que llegó ahí porque tienen mucho valor que aportar, les vamos a ayudar y los queremos en Estados Unidos. Y gente que llega a pedir asilo, que tiene realmente una razón de llegar a tocar las puertas de Estados Unidos. Recuerden cuando pusieron la Estatua de la Libertad, dijo, tráeme a tus enfermos y tus malaventurados. Esa es la idea de Estados Unidos, de ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Si llegas pidiendo asilo y te vamos a investigar, vamos a hacer el análisis, y si realmente lo mereces, te vamos a aceptar. Pero no te vamos a mandar a otro país. No te vamos a mandar si eres centroamericano, no tienes nada que hacer en México, y Estados Unidos no tiene por qué mandarlos a México para que ellos esperen meses, si no es que años, a que se resuelva su proceso. Hay tratados internacionales, y si algo va a ser una administración demócrata es tratar a los humanos como humanos y no como animales. En el tema de cuál va a ser la actitud de un gobierno de Biden hacia México. Primero que nada, nunca vamos a escuchar a un Biden decir que los mexicanos somos violadores, narcotraficantes, delincuentes. Nunca vamos a ver una presidencia de Biden en donde amenaza a México con elevar aranceles para obligarnos a mandar fuerzas de seguridad, moviendo básicamente el muro de la frontera entre México y Estados Unidos hacia la frontera sur de Estados Unidos, de México con Centroamérica. Eso es el tipo de cosas que un socio comercial, un país hermano y amigo, no le hace a su hermano y amigo. Y esa es la actitud que toma Trump, y que no sabemos en qué momento la va a tomar de nuevo. Ahorita somos sus amigos porque están en tiempo de elección y porque quiere seguramente jalar lo que llaman ellos el voto hispano latino, que realmente a lo que se refieren es al voto mexicano. Somos el mayor número de etnicidad o de nacionalidad o de ascendencia o de minoría en Estados Unidos, y obviamente le interesa tenerla, y desde ahí que habla como si fuéramos hermanos. Pero les aseguro que en el momento en que le otorguen 4 años más a Trump de estar en la Casa Blanca, nos va a tratar otra vez como la cloaca que cree que somos, y lo ha dicho. México is a shithole country, textualmente lo dijo. Yo creo que nuestra dignidad nos impide el perdonarle a alguien que hable así, sobre todo que sabemos que realmente es así como nos ve, y no hay manera, y yo creo que nadie en sus 5 sentidos consideraría que una persona tan enferma, tan psicópata y tan egocentrista como Trump viera a México más allá de un lugar en donde puede venir a hacer negocios, puede sacar dinero, puede obtener mano de obra barata, independientemente
de las condiciones de los trabajadores en México y realmente obtener mano barata también en Estados Unidos. Finalmente, un tema que me gustaría tocar, que es el del TEMEC, que es uno que resuena mucho. Recordarán que Trump, antes de que pasara el TEMEC con el NAFTA, decía que era el peor tratado que se había firmado en la historia de la humanidad. Era lo peor que había. Perdón, nada más como paréntesis, yo doy clases de economía y negocios internacionales en la Universidad de Anáhuac y analizamos en muchos casos este tratado que teníamos y realmente los cambios no son tan radicales. Básicamente, en vez de ser tirar el estéreo o el radio y comprar uno nuevo, lo que hicieron fue mover un par de perillas. Los cambios no son tan sustanciales como para que hayan pasado de decir Trump que era el peor tratado en la historia de la humanidad a lo que ahora él arregló e hizo solito, convirtiéndolo en el mejor tratado de la historia. No es tan radical el cambio, sí es bueno que tengamos el TEMEC, y sí, también acepto que Harris y otros legisladores y candidatos incluso a presidencia en Estados Unidos, ellos no estuvieron de acuerdo y no firmaron a favor del TEMEC, pero y los republicanos gustan de echarnos en cara que es porque no entendemos de negocios internacionales, que no entendemos y no apoyamos el que haya una relación comercial fuerte. Y no tiene nada que ver con eso. La razón por la que Kamala Harris no firmó ese tratado y no estuvo de acuerdo es por temas ambientales. Y porque Kamala Harris sabe que a veces en México no cuidamos el ambiente como merece y como deberíamos. Entonces, si tú como líder de un tratado tripartita tienes la manera de alguna forma ejercer fuerza y negociar para que ayudes a otro país a proteger un poquito más su ambiente, porque no, el ambiente no se acaba, el clima no se acaba en la frontera, nos afecta a todos, y si puedes de alguna forma influenciar para que ese otro socio o amigo o hermano pues cuide el ambiente a través de un poco de presión de negociación de un tratado, pues igual y vale la pena, y es por ahí por donde Kamala tenía temas, y por el otro sí un tema de protección para la fuerza laboral de Estados Unidos, algunas garantías que también no se le puede culpar a nadie, a ningún legislador o a ningún ejecutivo, pues querer proteger a su propia gente. Entonces, no es un tema comercial, no es un tema de entender de una relación comercial bilateral, es un tema de cosas de sentido común, como proteger el ambiente y proteger a la fuerza laboral. Y hasta aquí lo dejo. Entiendo que hay preguntas, entonces me gustaría abrir el foro pues, para ese propósito. A ver, espérame. Muchas gracias, Grisha. Ahorita va a empezar Guadalupe y en cuanto entre Larry, enseguida entramos con algunas preguntitas de qué piensa uno, qué piensa el otro. Y bueno, les recordamos que pueden hacer sus preguntas a este código QR o al 55440304 o también aquí en el chat. Muchísimas gracias. Guadalupe, por favor. Ya. Ay, no podía, tenía bloqueado el micrófono. Grisha, muy interesante toda tu exposición y mi pregunta es muy concreta. La relación bilateral entre los dos países, me voy a ir 2 sexenios para atrás, con Felipe Calderón era descentralizada, con Enrique Peña había una ventanilla única que creo que era gobernación. En este momento, ¿cómo es esa relación? ¿Qué nivel de confianza hay en este momento? Específicamente la relación entre Estados Unidos y México, ¿cómo está? Sí. Pues es una relación, yo diría que salvo un punto en particular, que es cuando el presidente de México fue a visitar a Trump para celebrar la firma o la puesta en práctica del nuevo TEMEC, fuera de ahí la comunicación ha sido básicamente nula. Trump está muy enfocado en cumplir sus promesas de campaña, que así le tengo que admitir, ha sido muy transparente y lo ha hecho, pero realmente no hay comunicación entre los dos países. Las únicas excepciones han sido cuando hay temas de delincuentes mexicanos que los amigos y hermanos de Estados Unidos nos ayudan a arrestar, como fue el tema de tener allá al Chapo, como es el tema ahora del general Cienfuegos. Ahí es donde hay un poco de comunicación, pero tampoco es una comunicación a los más altos niveles. Realmente se han mantenido al ras de estas situaciones los presidentes de los dos lados y la comunicación no ha sido frecuente. ¿Pero por qué? Vuelvo a mi punto anterior. La relación entre México y Estados Unidos está bien, las cosas están jalando, las cosas están funcionando y realmente a estos niveles, cuando las cosas van bien,
no hay necesidad de tener mucho diálogo porque las cosas funcionan. ¿Para qué exponemos esa situación que está en tan buen estado a posibles malentendidos entre los dos líderes? Mejor dejemos que las cosas fluyan, no nos metamos, que funcione el comercio y cada quien por su lado. Gracias, Okay. Lisa. Yo tengo una pregunta que además también le hice ayer a Larry, que en ese sentido, la primera, todo el mundo habla, y lo dijo Larry, que el que gana Ohio gana las elecciones, ¿verdad? Es como la mística. Entonces, la primera parte es, ¿quién va a ganar Ohio? O sea, ¿quién va a quedar de presidente? Y la segunda, ya no influye el querer reelegirse. Entonces, vienen 4 años, ¿sí?, donde el que quede de presidente no estará buscando hacer cosas por reelegirse y por quedar bien con el público, sino hacer lo que crea es lo mejor para Estados Unidos y a lo mejor para el mundo, pero principalmente para Estados Unidos. ¿Cuál crees que tú que será la inercia que tome Trump en ese sentido? Porque no le importa el que viene después, y Biden a lo mejor sí le importa algún otro candidato después, pero ¿cuál crees que sea la política que tome cada uno después de las elecciones? Y lógicamente primero, ¿quién va a ganar Ohio? Y cuál va a ser la forma de ver el mundo de cada uno y la política de cada uno, ¿no? Mira, yo estoy metido en por lo menos 3 páginas en donde apuestan sobre todo, ¿no? Se meten a apostar absolutamente de cualquier tontería, por pequeña o grande. ¿Quién va a meter el primer gol del Barça? Etcétera. Tonterías de esas. Y hay también apuestas muy fuertes sobre estos temas. ¿Quién va a ganar la presidencia? ¿Quién va a ganar Ohio? Etcétera. Si yo supiera, pues me haría millonario en este momento. La verdad es que es un toss-up, como lo dicen. Realmente los estados bisagra, particularmente Ohio, Pensilvania, Arizona, que ahora es estado bisagra, pues son justamente, se les llama bisagra por esos pequeños puntos porcentuales. Ahora, Pensilvania, no tengo respuesta para tu pregunta de Ohio, así de entrada te lo digo, no hay manera de saber, pero Pensilvania hace 4 años lo ganó Trump con una diferencia de 44,000 votos. Eso nos dice que los márgenes son pequeñísimos y por cualquier variación, por cualquier cambio, por cualquier error o tropiezo, se puede ir de un lado o del otro. Ahora sale el tema de Hunter Biden en las noticias, no nos sorprende que salga una noticia así, pues a escasos 13 días de las elecciones, pero el tema de los estados bisagra, pues a fin de cuentas va a ser muy, muy ríspido. Insisto, en Pensilvania extendieron a través de la Corte Suprema de Justicia la fecha hasta cuando se pueden recibir los votos remotos o por correo, hasta 3 días después de la elección, hasta las 5 de la tarde del 6 de enero. Y esto obviamente no le beneficia a Trump porque sabe que gran número de las personas que están mandando sus votos por correo pues son demócratas que están a favor de Biden. En cuanto a la política de cada uno, si gana, tu postura, tu pregunta de Trump es muy acertada. Realmente ya no tiene que a lo mejor alcanzar esos niveles de populismo, pues porque eso ya lo hizo en los primeros 4 años. ¿Y qué va a hacer ahora? Es también una apuesta muy interesante. Sin duda creemos que ahora teniendo a Amy Coney Barrett en la Suprema Corte de Justicia, pues que va a hacer todo lo que pueda por seguir reduciendo derechos de la población en general. Derechos de las minorías, derechos de las mujeres, derechos de la población gay, derechos de razas minoritarias. Va a seguir con este nivel de populismo, seguramente al menos en lo que le atañe a su base política, que es WASP, White Anglo-Saxon Protestant, a lo mejor los extremos religiosos, a lo mejor los extremos racistas, y se va a enfocar más en derechos que no son tan importantes o al contrario son peligrosos, como es el ampliar el derecho de portación de armas y asegurarse por muchas décadas que ciertos temas que son muy importantes para la derecha de Estados Unidos, pues que se limiten. E insisto, ahora con una Corte Suprema de Justicia extremadamente conservadora, salvo que tomen alguna acción por parte de Biden una vez en la presidencia, como se habla, a lo mejor meter un número mayor de jueces en la Suprema Corte, pues esto garantiza que por las próximas por lo menos 20 a 30 años tengamos un Estados Unidos ultraconservador que sin duda va a limitar mucho los derechos. Un Biden, por su parte, pues se va a enfocar justamente al revés, al menos mantener los derechos que ya tenemos, evitar que esa Suprema Corte de Justicia conservadora empiece a cortar derechos, mantener el status quo al menos como estamos ahorita, si no es que tratar de alguna forma de influenciar. Si ganamos además el Congreso y el Senado, el Senado y la Casa de Representantes, en donde al menos sea lo que llamamos en inglés un lame duck, que quiere decir que Trump no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, en el peor de los casos, pues ojalá ganemos el Congreso y la Casa de Representantes, el Legislativo,
y así pues tendrán ellos el ejecutivo y el judicial y nosotros el legislativo, que de alguna forma realmente hace un contrapeso, y en el caso de Biden, si llega a ganar la presidencia y tenemos además el Congreso y la Casa de Representantes, pues obviamente trataremos de mantener, si no es que ampliar los derechos que hasta ahora se han podido ver perdidos bajo la administración de Trump. Muchas gracias, Grisha. Tenemos varias preguntas del público. Una de ellas es, ¿cuál es la posición frente a la economía de mercado y cuál sería la reforma fiscal que plantea Biden-Harris? Ok. La economía de mercado, a ver, insisto nuevamente, cuando a veces nos apuntan el dedo, los de derecha, a lo mejor de un segmento más extremo, y dicen que nosotros somos comunistas o somos socialistas, claramente son personas que no entienden de economía. Vale mencionar que todas las economías europeas, Estados Unidos, México, como ya decía yo, son economías mixtas, ¿sí? Con un grado variable de capitalismo, pero todas son economías mixtas, todas tienen derechos sociales que son responsabilidad del gobierno otorgarle a su ciudadanía. También hay, obviamente, industria que está bajo el control del gobierno. Entonces, esa economía mixta implica que no existe un capitalismo puro. Una economía capitalista en ningún lugar del mundo existe. Ahora, con eso en consideración, los dos extremos realmente son, ¿quieres una economía más liberal en cuanto al capitalismo o más restringida en cuanto al capitalismo, como lo tiene la socialdemocracia en Europa? Nadie en sus sanos y 5 sentidos llamaría a cualquier país europeo comunista o siquiera socialista. Esas palabras son equívocas cuando hablamos de una economía privatizada y capitalista hasta cierto punto, como lo es Alemania, como lo es Suecia, como lo es Noruega, que tienen una red social mucho más amplia, que se preocupan con su dinero y con sus impuestos por aquellos que menos tienen, por aquellos que no son afortunados, por aquellos que nacieron en condiciones en donde no podían salir de la pobreza, en donde, a diferencia de Estados Unidos, donde una incidencia de un cáncer o de una enfermedad grave puede hacer que toda tu familia se vaya a la quiebra, pues en Europa dijeron, no, ¿sabes qué? Sí consideramos que la salud es un derecho y que el Estado debe ver porque de una u otra manera estés cuidado y en una enfermedad te podamos cuidar sin necesidad de que te vuelvas pobre en extremo. Temas como educación, temas como derechos, como servicios sociales, pues sí, es un enfoque muy europeo y así es como somos nosotros. A pesar de eso, el único que está en un extremo, como lo llamaríamos desde nuestra perspectiva conservadora, capitalista americana, pues a lo mejor sería Bernie Sanders. Él es el que está más a la izquierda, pero recordemos que todos los políticos americanos, por más que estén a la izquierda, están a la derecha de Europa. E insisto, nadie llamaría a Europa un socialismo, un comunismo. Es una socialdemocracia con una red social mucho más amplia y segura que la que tenemos en México y que la que existe en Estados Unidos. Habiendo dicho eso, todos en Estados Unidos, la mayoría de los políticos ahora en el radar público, somos partidarios del capitalismo, somos partidarios de la propiedad privada, somos partidarios de tener tu propio negocio y tener el derecho de alcanzar tu felicidad y tu riqueza. Ahora, una cosa que dijo, por ejemplo, Biden, es si ganas más de $400,000 al año, pues te vas a preocupar de impuestos más altos. Pues sí, obviamente, se llama una imposición de impuestos progresista, ¿sí? Las personas, que es el promedio de Estados Unidos, que ganan entre 50 y $70,000, no se tienen que preocupar. La gente de bajos ingresos tampoco se tiene que preocupar. Incluso vamos a tener programas sociales que van a ayudar en educación, en salud y en todos estos problemas que existen actualmente. Pero sí, si ganas más de 400,000 o ganas, no sé, Jeff Bezos, que actualmente vale $200,000 millones, Amazon tuvo ingresos por miles de millones de dólares y pagó 0 impuestos, ahí tenemos un problema, ¿sí? Porque la clase, al igual que México, la clase que paga y que sostiene al gobierno es la clase media, en el caso de Estados Unidos también la clase baja y media. No se vean tantos azules por el medio. Porque a ellos les pueden sacar impuestos, les pueden sacar dinero porque están de alguna forma amarrados. El top 1%, como le llamamos, son expertos en finanzas, expertos en esconder lo que ahora son entre 2 y 10 trillones de dólares fuera de Estados Unidos, escondidos por estos financial havens.
que son lugares en donde no hay manera de ver cuánto dinero está ahí y de quién es, y por lo tanto no hay manera de imponerle impuestos. Entonces, si estamos hablando de 2.1 trillones de dólares que están escondidos en las Islas Caimán y en otros territorios de ese tipo, en Bahamas, pues estamos hablando de que vamos a obligar a las empresas a ser responsables y a pagar la parte de impuesto que les corresponde. Y están escondiendo ese dinero y usando tácticas, como le llaman el double dutch, o sándwiches en donde usan maquinaria moviendo dinero de una empresa a otra para tratar de usar lagunas legales y salirse de pagar los impuestos que les corresponden, pues ahí sí, eso no es ser anticapitalista, es ser de todos tenemos que pagar impuestos y aquellos de ustedes que están escondiendo su dinero, pues vamos a encontrar la manera tal y como se hace en Europa. Pues mira, muy bien. Oye, ya llegó Larry. Esto se va a poner bueno. Entonces, nada más un comentario rápido. Fíjate que estamos recibiendo preguntas que aparentemente México y Estados Unidos han perdido el rumbo democrático. Aquel que decía Winston Churchill, la democracia es el peor sistema del mundo, a excepción de todos los demás. Entonces, aquí el gran reto es si México, Estados Unidos y la zona norte, que tiene más potencial, podrá encontrar ese rumbo democrático. Y la gran pregunta, ¿cuál de las opciones entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata tiene la mayor capacidad de encontrar el punto, no digamos del centro, el punto futuro? Porque ya el centro, izquierda, derecha, eso ya es como que no funciona, y menos ahora con el COVID, ¿no? Entonces, yo dejo esa pregunta abierta y creo que sería una buena pregunta, quizá para iniciar con Larry, porque no, pues estaría bueno entrar de una vez con nuestro querido Larry. ¿Está por ahí mi querido Larry? A ver, Larry, Hola, saludos. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto verte. Aquí estamos Igualmente, bien, Grisha. estamos bien entretenidos, bien informados y con una ansia de escuchar puntos inteligentes, puntos convergentes, puntos constructivos. Claro, cada quien busca el poder, pero a ver, ustedes van a convencer a muchos y aquí hay 40, ayer nos decías, oye, ahí hay 40 millones de mexicanos, pues que de una forma u otra no están muy organizados, ¿eh? Esperamos que ya algunos los organicemos para ayudar, pero ahorita no, todavía no, pero aquí cuando menos queremos organizar a la gran población con el Sí por México para el 2021. Pues les dejo la palabra y Larry, bienvenido, pues quieres tú empezar y no sé, provocar el debate y el intercambio de ideas. Muchas gracias y gracias a todos ustedes, Grisha, un gusto saludarte. Bueno, Pues mira, yo creo que lo que se está definiendo el 3 de noviembre es el rumbo no nada más político de Estados Unidos, sino el rumbo económico y el rumbo que va a tornarse conforme a encontrar una posible vacuna en Estados Unidos. En el rumbo económico, sin duda el presidente Donald Trump provocó, gracias a su reforma fiscal, que apoyó a la clase media, a la clase baja, particularmente un gran apoyo para las MIPYMES, porque fueron las más beneficiadas de todas. Y ha provocado pues, beneficios cuantificables en las familias norteamericanas. El promedio de la familia norteamericana, y no estamos hablando de familias ricas, sino de familias promedio, pues están recibiendo un tax break adicional de $4,000 mensualmente cada una de ellas, ¿no? Y estamos hablando que son millones y millones de personas, entonces es un beneficio cuantificable. Y el tema también de pre-COVID, de cómo venía manejándose la economía, pues era muy positivo, ¿no? Es más, hasta febrero, pues parecía que no iba a tener gran competencia el presidente Trump en su objetivo de reelegirse. Y creo que justo pues el COVID ha venido a cambiar todo. Definitivamente a ningún político se esperó, nadie en el mundo se esperó lo que representaría esta pandemia. Y creo que definitivamente lo que la pandemia ha representado fue el que se tomaran acciones decididas para tratar de minimizar el daño tanto en salud
como económico, el coordinar a los diferentes estados, tanto demócratas como republicanos, que pudieran tener una acción concertada y de esta forma también Estados Unidos que se convirtió en el país con mayor número de pruebas para así poder aislar los casos particulares de COVID y finalmente también pues el meterle cientos de millones de dólares en investigación y desarrollo a las empresas farmacéuticas, dándoles grants y dándoles subsidios para que de esta forma también desarrollaran vacunas y tratamientos para esta terrible enfermedad, pues ha sido lo que ha venido haciendo el presidente Trump. Entonces, creo yo, para finalizar, y a lo mejor que ustedes nos hagan preguntas, si Grisha está de acuerdo, finalizar nada más el punto de por qué el presidente Donald Trump debe ganar estas elecciones. Primero, porque la combinación de Joe Biden y Kamala Harris, que prácticamente yo creo que va a ser Kamala la que va a ser la presidenta y Joe el vicepresidente, en realidad, pues porque él es bastante gris, en realidad Kamala votó en contra del TEMEC, o sea, votó en contra del acuerdo que la mayoría de sus colegas demócratas votaron a favor, protegiendo el comercio bilateral, y ella decidió por un plumazo decir, esto no sirve, esto no me interesa y no es bueno para Estados Unidos, que era, a mi particular punto de vista, y el de la mayoría del Senado, demócrata y republicano, un grave error porque ellos sí votaron a favor. Entonces, pues creo que una mujer con tan poca experiencia en el mundo como ella, pues es peligroso y definitivamente pues Donald Trump en cuestión de política exterior ha sido pues una persona muy decidida en resolver temas de envergadura global que no se habían podido resolver, como era el tema migratorio, ¿no? Aunque Obama es el que más ha deportado en la historia moderna de cualquier presidente, pues él decidió hacerlo transparente, hacerlo legal, hacerlo público para que no fuera a escondidas como lo hizo Obama. De igual forma, el resolver el conflicto entre Israel y el mundo árabe, pues también otro de los grandes logros. El tratar todavía no está resuelto, no es un tema de tiempos del presidente Trump, sino de tiempos en Venezuela, el tema del conflicto con el dictador de Venezuela, del dictador Maduro, tratar de poner un poco de paz en Asia con Kim Jong-un, ¿no? Y así caso por caso, él sí se ha involucrado directamente, cosa que Joe Biden y Barack Obama pues o no quisieron o no pudieron o una combinación de ambas. Entonces, ahí termino mi intervención y nuevamente pues un gustazo estar aquí y nuevamente estar con Grisha. Muchísimas gracias, Larry. Ahora vamos a escuchar a Grisha en estos temas. Grisha, ¿cuál es tu opinión? Pues ya toqué algunos de ellos, sobre todo en lo que se refiere al TEMEC y a los dictadores alrededor del mundo. Es interesante cómo dos personas o dos partidos en ese sentido podamos tener opiniones tan diferentes sobre la misma situación y cómo se reduce a perspectiva. Para nosotros, el que el presidente Trump se acerque, como lo ha hecho con un Putin, que se acerque de esa manera con un Kim Jong-un, y realmente no ha logrado nada. Y que, digo, Venezuela, ahí sigue Maduro, realmente sí, trataron de apoyar a otro candidato, no han tenido éxito. Es decir, tanto en el lado de Rusia, en el lado de China, en el lado de Corea del Norte y en el lado de Venezuela, que son los casos que más les gusta mencionar, no ha habido ningún éxito. Dicen que hay avances, dicen que la cosa está más segura, que están bajo control. Yo creo que es a fin de cuentas opiniones, pero datos duros que lo demuestren no ha habido hasta ahora. Y el tema del TEMEC ya les había yo comentado antes de que llegara Larry. Larry, tú ya te sabes de memoria mi speech. A veces bromeamos que él puede decir el mío y yo digo el suyo y nos saldría igual de bien. Pero es que Kamala Harris no votó en contra del bilateralismo ni de la relación comercial bilateral entre nuestros dos países. Los demócratas, como bien saben, entendemos de comercio, entendemos de negocios, al igual que los republicanos. Nuestro approach a lo mejor es un poco más ético, sí vemos por el bienestar del ambiente y de los trabajadores, y ahí es en donde Kamala, pues a lo mejor puso su puño en la mesa y dijo, no señores, sé que esto va a pasar de cualquier manera, pero yo voy a expresar mi defensa por el clima, cambio climático, por el ambiente, sea ecología en México, sea ecología en Estados Unidos y por los derechos de los trabajadores, y no siento que este tratado, como está redactado, cubra
esos intereses que nosotros tenemos y por eso es que puso esa protesta. Yo creo que el decir que Kamala está en contra del comercio y que por eso hizo eso, pues es un poco falso, hipócrita hasta cierto punto y que no es un reflejo de la realidad. Pero bueno, insisto, a veces esto se reduce a opiniones, todos tenemos derecho a nuestra propia opinión, lo que no tenemos es derecho a nuestros propios hechos. Muchas gracias, Grisha. Justamente por eso nos interesaba conocer la visión de ambos, porque nosotros a veces no tenemos información tan cercana. Y de acuerdo justamente a esto, a México, ya nos hacías una acotación, Grisha, que realmente los gobiernos norteamericanos, pues México hoy por hoy en el debate no es un tema. Sin embargo, para nosotros sí lo es. Sí son un tema los dos candidatos. Sí nos preocupa que pueda ser uno u otro en función de alguna agenda, sobre todo en los temas bilaterales. De acuerdo a ustedes, ¿cuál sería el beneficio que podría traer su candidato a México en función de la agenda bilateral? Grisha, si quieres empezar ahora tú. Sí, y repito lo que dije antes, que en efecto México no es una prioridad, más allá de que somos hermanos, países amigos, tenemos una relación comercial muy fuerte, pero mi punto cuando digo que no es prioridad es porque para un gobierno generalmente la prioridad es cuando hay problemas. Actualmente entre México y Estados Unidos no hay problemas grandes, no hay problemas tan importantes. Sí hay un tema de migración ahí, sobre todo de Centroamérica y cómo México es forzado hasta cierto punto a ser el buffer entre Centroamérica y Estados Unidos. Son temas que hay que tratar, pero insisto, los problemas no son grandes. Hay problemas mucho más grandes en el mundo que conciernen a Estados Unidos, entre ellos la pandemia, entre ellos el cambio climático, entre ellos el tema de seguridad alrededor del mundo, que sí tienen precedencia. Entonces, y aquí soy transparente, lo más que de entrada podemos ofrecer a México es un gobierno profesional, es un gobierno que va a tratar a México con dignidad, como un socio comercial, como un amigo, como un hermano. Es un gobierno que no nos va a tratar como violadores, como narcotraficantes y como delincuentes, y que cuando haya un problema, que esperemos que no suceda, pero cuando llegue a haber un problema, la contraparte de los representantes del gobierno mexicano en Estados Unidos van a ser representantes profesionales, representantes serios y representantes que no están sujetos al humor con el que se despertó el amigo de la Casa Blanca porque leyó un tuit que no le gustó, porque vio un reportaje en Fox News que lo puso de malas. Una administración profesional y respetuosa es lo que el Partido Demócrata le ofrece a México. Muchas gracias, Grisha. Larry, ¿tú qué opinas? Claro, Denise, mira, yo creo que ya hemos visto a Joe Biden en acción y la palabra que podríamos decir de este enunciado es que no hay acción. Joe Biden es totalmente gris. Joe Biden ignoró totalmente a México. Lo único que tenemos de ese legado de Obama-Biden en la relación México-Estados Unidos es mala relación con Felipe Calderón, mala relación con Peña Nieto, expresado de diferentes formas. Nos acordaremos de aquella fotografía en donde estaban en Canadá, Obama haciendo bromas con Trudeau, ignorando totalmente al presidente Peña Nieto, pero esto no nada más fue físicamente al presidente, fue al pueblo de México. Lo único que nos dejó de legado fue una incursión en la soberanía con el rápido y furioso que hizo el procurador de Obama y de Biden, y eso fue todo, porque relación no hubo, resultados tampoco, ¿no? O sea, lo que sí hizo fue crear esas jaulas que se las han tratado de acreditar al presidente Trump, a donde él quería meter a los migrantes, él las creó en su gobierno, y no nada más eso, sino se convirtió en el presidente que más deportó, claro, con una sonrisa, jamás diciendo que él estaba deportando esta cantidad de millones de mexicanos, y diciendo que él era gran amigo de los migrantes, cuando en verdad no. Por eso en estas elecciones vamos a ver cómo los hispanos de Estados Unidos le van a dar su voto al presidente Trump, porque el presidente Trump es directo. Él no se anda por tras bambalinas. Él dice las cosas como las ve, como las cree, y Obama y Biden siempre han sido muy sigilosos tras bambalinas. En 47 años, tantos problemas que se han explicado aquí, 47 años, Joe Biden no ha podido lograr gran cosa, ¿no? Y como vicepresidente, tampoco grandes resultados. Entonces, dejar a una mujer radical como Kamala Harris, que si la razón por que votó en contra del TEMEC fue por razones de ecología, es como en inglés hay un dicho que dice tirar el agua del bebé con todo y el bebé, ¿no? Entonces ella decidió que todo el tratado no servía, que era una porquería
hacer tratados con México porque no tenía temas de ecología. Una disculpa, pero el tema central aquí es que está bien regulada la ecología, está bien regulada entre México y Estados Unidos. Sin duda las empresas norteamericanas no vienen a crear contaminantes a México, ¿no? Esa es idea del pasado. No sé si Kamala, pues porque no conoce México, ha de pensar que esto es una jungla, ¿no? Y por eso no quiso firmar el tratado. Pero en realidad, aquí lo que estamos hablando es una continuidad económica, porque si ha habido buena relación entre México y Estados Unidos, ha sido ahorita. Sin duda Obama no la tuvo, no la tuvo con Israel, y podemos ver los resultados concretos con Israel. Y es muy cierto, todavía no se logra una independencia en Venezuela, pero si Venezuela quiere una independencia de un dictador, sin duda va a ser con Donald Trump, porque Joe Biden le va a dar la espalda a Venezuela como se la dio a México y como se la dio a Israel, ¿no? En Israel también hubo ignorar a Israel totalmente, ¿no? Y sin duda con Corea del Norte, cero resultados jamás, ni se reunieron. O sea, imagínate cómo van a empezar un diálogo si no se reúnen. Y no te voy a decir que el presidente Trump ya haya tenido el éxito deseado, no dependen los tiempos del presidente Trump, dependen de una serie de factores, pero ya mínimo se ha reunido varias veces con Kim Jong-un y ha buscado el porvenir de Asia. Entonces, aquí sí hay resultados. Lo que Donald Trump ofrece es acción. Y sí, a algunos no les gusta la forma en que es. Él jamás ha dicho que todos los mexicanos son violadores, jamás ha dicho que todos los mexicanos son asesinos, pero a ver, nosotros vivimos en México. Tenemos que ser conscientes que en México existen, lamentablemente, pues personas, no todas son buenas, personas que, pues, los feminicidios en México están al por mayor, y definitivamente los que están cruzando la frontera, no el 100% son gente buena que está buscando el bien. Es más, hemos visto, todos hemos visto esas fotografías y esos videos y esos reportajes de cómo personas logran cruzar tractocamiones enteros con 200 personas adentro de una caja, y después los abandonan en el Walmart de San Antonio. Así de crueles son algunos de los que cruzan la frontera, de tratar de abandonar a 200 personas metidas en un tractocamión. Y eso es lo que se tiene que proteger, ese tipo de abusos a la humanidad, ¿no? A los derechos humanos, y que se haga legal. Eso es lo que busca el presidente Trump, legalidad. Y obviamente, pues Obama, lo único que nos acordaremos de lo ilegalidad, pues fue uno, el Rápido y Furioso, que fue una incursión a la soberanía, y dos, las jaulas que, claro, los demócratas han tratado de cargárselas al presidente Trump, que tampoco es cierto, y esto de separar las familias tampoco es cierto. O sea, la realidad es que muchos de los que llegan a Estados Unidos, el 10% son menores sin acompañar. Y obviamente los adultos que están en los grupos cuando llegan estos menores sin acompañar tratan de decir que son sus hijos para que los dejen entrar en grupo, que es mucho más fácil. Pero en realidad no son familia, los 10% vienen sin acompañante, los tienen que dejar en adopción, que es el sistema que se ha usado durante décadas, y es lo que dice la ley norteamericana de migración. Y por eso, pues, el parte de la acción decidida del presidente fue hacer un acuerdo con México que ha beneficiado concretamente a México. De enero a mayo del 2019 cruzaron casi 500,000 de centroamericanos y de otras nacionalidades la frontera Guatemala-México, y gracias a este acuerdo que firmó el presidente Trump, ese número ha disminuido cantidad, no nada más de México a Estados Unidos, sino en esta misma frontera de Guatemala-México. Muchas gracias, Larry. Jaya quería hacerles una pregunta. A ver, Grisha, primero tú. ¿Qué aprendieron los demócratas en estos 4 años fuera del gobierno? Que no podemos confiar en las encuestas y de que nadie va a gritar victoria hasta después del 3 de noviembre. Y en cuanto a cómo llevar al país, para contestarte de manera seria, lo que aprendimos es que, a pesar de que pensamos que Estados Unidos es un país de instituciones, que es una democracia funcional, y que realmente esas instituciones son lo suficientemente fuertes para aguantar caprichos de presidentes a lo mejor un poco desquiciados y egocéntricos, y nos damos cuenta que no, que las instituciones en Estados Unidos no son tan fuertes y tan robustas como hubiéramos pensado, y de que dependiendo cómo vayan las cosas aquí, todo lo que los que escribieron la Constitución de Estados Unidos hace ya tantos años y lo que pretendían con nuestro sistema de gobierno,
pues quizás encontramos la fórmula que puede romper ese sistema. Fortalecer las instituciones creo que es algo que tendríamos que hacer y pensar realmente si nuestro sistema actual tiene esa robustez, porque a lo mejor, si esperemos no se reelija Donald Trump, este es un ensayo de algo mucho más grave que puede pasar si alguien repite la fórmula, si ese populismo llega a llegar a este nivel de poder y de manipulación de las instituciones americanas, y lo que nos da pavor es justamente que lo rompan a tal nivel que ya no sean reparables. Y eso sería muy grave para, insisto, las clases protegidas, las minorías raciales, minorías de preferencias sexuales, LGBTQ, los derechos de la mujer, todo esto que está bajo riesgo ahora, que las instituciones se supone están ahí para defender y proteger, y lo que aprendimos para responder tu pregunta, Jaye, es no son tan robustas ni la democracia ni las instituciones de Estados Unidos como lo sospechábamos. Gracias, Grisha. ¿Y Gracias. tú, Larry, qué aprendimos los republicanos estando dentro del gobierno en estos 4 años también? ¿Y qué podríamos mejorar? Claro, con todo gusto. Pues mira, en realidad yo creo que difiero con Grisha. Yo creo que Estados Unidos es un país totalmente democrático. Ningún poder tiene más fuerza que otro. Las instituciones son sólidas, han sido sólidas, y creo que el grave error, por ejemplo, es que los demócratas y Joe Biden, Kamala Harris, quieren cambiar la estructura de este sistema democrático, porque por cientos de años han sido 9 los jueces en la Suprema Corte, y porque ahora no les parece que el presidente Trump haga lo que por ley tiene que hacer, que es nominar a un juez para la Suprema Corte, y porque no les gusta que la tendencia de esta juez sea más hacia el conservadurismo, pues ahora deciden que lo que van a hacer es incrementar el número de jueces, lo que se llama pack the courts, o sea, rellenar las cortes con personas de su tendencia ideológica, solamente porque es un capricho, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de fortalecer la democracia, esta no es forma de fortalecer la democracia. El poder judicial es un poder aparte del poder ejecutivo, y creo que el presidente Trump siempre ha sido respetuoso del poder judicial y de la forma en que el poder judicial se comporta. El presidente Trump, la realidad es que es un presidente que no nada más habla, sino también ejecuta y desarrolla proyectos que benefician a Estados Unidos. Yo creo que ahí es la gran diferencia entre lo que se tiene de lo que ofrece el presidente Trump. Los 4 próximos años, ¿qué veremos? Digamos, en forma de lo que ofrece el presidente Trump. Yo creo que una continuidad en política pública, bajar el número de regulaciones, que con Obama fue una locura. O sea, verdaderamente abrir un negocio ya se convirtió en algo tan tortuoso que el número de negocios bajó, de nuevos negocios y nuevas empresas. Entonces, el presidente Trump ha venido bajando regulaciones para los empresarios, micro, pequeños y medianos empresarios. Veremos Estados Unidos muy involucrado en la escena internacional de una forma que no vuelva a suceder lo que le pasó a Obama, que pasó en Ucrania, particularmente con invasión de Rusia, ¿verdad? Que fue pues nada más porque Obama no tuvo los pantalones de enfrentarse con Rusia por algo tan importante a nivel mundial. Y a fin de cuentas también el presidente Trump fue el que acabó con ISIS, que fue un cáncer que creció cantidad con Obama, dominó Siria, dominó Irak, ¿no? Sin duda, y gracias al presidente Trump pudo deshacerse un grupo terrorista que estaba afectando no nada más a Estados Unidos, sino estaba afectando gravemente a Europa y otras partes del mundo. Entonces, estas son acciones decididas, al igual que el presidente Trump se ha convertido en el presidente que ha buscado retirar la mayor cantidad de tropas fuera de Estados Unidos, y así lo ha venido haciendo decididamente, y creo que es otro de los importantes logros que ha podido hacer el presidente Trump en como él dice, en 47 meses ha podido tener muchísimos más logros que en los 47 años de Joe Biden en el gobierno. Muchas gracias, Larry. Y bueno, Grisha, tú decías que habían aprendido que la institución
que las instituciones no son tan fuertes como creías. Creo que algo similar nos está pasando hoy en México. Y justamente hablando de este paralelismo que hoy observamos en cuanto a la actitud de los presidentes, esta forma de polarizar tanto de un lado el otro, justamente para sacar algún tipo de beneficio político. ¿Tú qué opinas, Grisha? ¿Y cómo lograr la unificación de la población? Si yo tuviera la fórmula para esa pregunta, pues probablemente podría postularme para presidente de algún país. Mira, es muy difícil. Cuando hablamos de que una nación tiene ciudadanos que son juntos un solo pueblo, creo que es ignorar realmente las divisiones tan profundas, sobre todo en la sociedad actual, tanto en Estados Unidos como en México, que nos dividen. ¿Y por qué hay esas divisiones tan profundas? Pues porque nuestros sistemas sí capitalistas, y aunque tengan un sistema mixto, en donde el gobierno pretende o actúa como si ofreciera ciertos beneficios a aquellos que no son tan afortunados, la realidad es que no es el caso. Esto no funciona en Estados Unidos, esto no funciona en México. Podemos ver que hay grandes porcentajes de la población en Estados Unidos. Son trabajadores que a lo mejor no se modernizaron con el mundo, que no entendieron que la automatización y la globalización iba a venir y afectar sus puestos de trabajo, no tienen buena educación, no tienen buenas oportunidades y obviamente están frustrados. En Estados Unidos es el caso con los trabajadores del Rust Belt o la industria del carbón, de los no renovables. En México, pues, ¿qué podemos decir? Tenemos 65% de pobreza. Hablábamos antes como broma diciendo un gobierno no trabaja para tener un sistema de educación bueno porque le conviene tener una población ignorante. El problema es que tener una población no educada resulta en una población que no puede ver por sí misma, que se vuelve dependiente del gobierno y de que si el gobierno no hace un buen trabajo de tener una red social para capturar a estas personas, que de alguna manera, no capturar en el sentido de arrestar, capturar en el sentido de una red en donde caen y la sociedad como en total los ayuda a volver a levantarse y prosperar para sus familias. Si esa red no está ahí, esas personas se enojan, agarran odio, hay ese odio clasista, ese odio de niveles socioeconómicos, ese odio hacia el gobierno que no cumplió. Y cuando llega un populista, y a esto sí lo digo categóricamente, yo espero que ni siquiera Larry esté en desacuerdo conmigo. El populismo es malo donde sea, es una generalización, pero no hay manera de que un presidente populista, un líder social populista pueda ser bueno para una nación. Y creo que eso es lo que estamos viendo en nuestra parte del mundo. Y pues realmente el continuar con estos movimientos populistas, que a fin de cuentas lo que hacen es que polarizan a la población y nos ponen unos en contra de otros y nos hacen olvidar que no es el tema unos en contra de otros, es el gobierno que a fin de cuentas debe trabajar para nosotros y nosotros como el pueblo que los elige y sus jefes. La mejor manera de ganar una guerra es poniendo a los otros bandos en contra de ellos para que se olviden de ti. Y eso es lo que estamos viendo, creo, en nuestro continente. Muchísimas gracias. Hemos recibido muchas felicitaciones en el, ¿cómo se llama? Por WhatsApp, que dicen que qué buen debate, que aquí sí se respetan, que aquí sí respetan los tiempos y que aquí sí hay un muy buen ambiente. Muchísimas gracias. En verdad es un debate muy civilizado. Muchas gracias. Larry, ¿tú qué opinas en este punto? Claro, Denise, gracias. Pues definitivamente creo que, como explicaba Grisha, ¿no? El tema de la segregación racial, el tema de la violencia que se ha visto últimamente en Estados Unidos, la muerte que pues básicamente provocó fue la parte del fósforo que encendió todo esto fue precisamente la muerte lamentable de George Floyd en manos de policías, ¿no? Y en realidad esto ha venido sucediendo en la historia de Estados Unidos desde hace muchos años atrás, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros nos acordaremos aquellos disturbios en Los Ángeles por la golpiza que le dieron policías a Rodney King hace más de 25, 30 años, ¿no? Y definitivamente esto ha venido sucediendo constantemente. Al mismo presidente Barack Obama le pasó con Eric Gardner una muerte similar a la de George Floyd. Unos policías lo agarraron en Nueva York y lo mataron de una forma similar. Que fue una gran... Pensé que ya no te encontraba. Entonces, definitivamente creo que algo que debe suceder en Estados Unidos es
una reforma a la política pública en cuestión de cómo maneja la policía a ciertos sospechosos o criminales, ¿no? Pero también es un recordatorio para todos que todavía existen brechas importantes en la sociedad, inclusive norteamericana, que se tienen que atender, ¿no? Hay personas, y particularmente en esta época de COVID, pues ha generado que el desempleo crezca a cifras que no estaban planeadas, ¿no? Que las personas estén con mucha incertidumbre sobre su salud, sobre la salud de sus seres queridos, que vivan con muchísimo más estrés, ¿no? El porcentaje de las personas que no están pudiendo dormir bien, pues ha subido cantidad, ¿no? Por el estrés que se está viviendo a nivel global. Entonces, esto genera a todo este melting pot de problemas en Estados Unidos. Entonces, definitivamente es algo pendiente. Se han suscitado, pues lo de George Floyd fue en una ciudad controlada por un alcalde demócrata, un estado controlado por demócratas. Entonces, esto no necesariamente tiene que ver con ideologías políticas, es algo que Estados Unidos tiene y ha tenido pendiente de atender, y que sin duda el próximo presidente de Estados Unidos pues tendrá que buscar mecanismos con los gobernadores, porque no es un trabajo aislado, no depende del presidente nada más, también depende del poder legislativo, depende del poder judicial y depende de los tres niveles de gobierno. Entonces, el trabajo que va a tener que hacer el próximo presidente de Estados Unidos, en este caso el presidente Donald Trump, pues va a ser trabajar con gobernadores, trabajar con el poder legislativo para poder llevar a cabo una reforma importante, pero no como han sugerido algunos demócratas de quitar a la policía, que esto es lo más radical y obviamente una pésima propuesta, sino quitar a los malos elementos, porque hay que decirlo, el 99% de los policías en Estados Unidos son gente comprometida con su trabajo, comprometida con su sociedad, comprometida con cuidar y velar el interés de toda la población que ellos tienen responsabilidad sobre la misma, y que es un trabajo muy difícil y muy complicado, porque están lidiando con personas que a veces están bajo sustancias de narcóticos, ¿no? Personas que no están bien en sus facultades necesariamente, ¿no? Personas que pueden estar armadas. Entonces, es una situación compleja que va a llevar a un presidente que tome acción y que verdaderamente pueda atender una situación como la que hoy se vive en Estados Unidos. Muchas gracias, Larry. Sabemos que Biden va unos puntos arriba, pero las elecciones no son como en México, están el colegio electoral y el voto popular. Y también hay indecisos. ¿Qué porcentaje de indecisos hay y cómo se maneja todo esto de tal manera que el resultado, ustedes, como en el caso de Hillary Clinton, que también estaba un poco arriba de Trump, finalmente salió ganador Trump? Nosotros a veces nos cuesta trabajo entender esta forma de valorar los votos, siendo que pues ustedes lo manejan de otra manera. ¿Cómo lo visualizan ustedes y cómo están previendo que se den estas elecciones? El tema del colegio electoral es un tema de debates, si es un sistema realmente funcional, si realmente refleja la voluntad, cuando un candidato puede ganar el voto popular y otro gana el voto del colegio electoral. Hay muchas dudas, hay muchos cuestionamientos. Ha ocurrido, me parece, corrígeme si estoy mal, Larry, pero 3 o 4 veces en la historia que uno gana el voto popular, pero no la presidencia. Entre ellos está sin duda Hillary Clinton. Y el tema de los estados bisagra, el tema de que a fin de cuentas son 7 u 8 estados los que determinan quién gana la elección, y son esos estados en donde se están gastando todos sus millones o miles de millones de dólares para marketing, en donde están haciendo las visitas, en donde hacen su campaña electoral, porque saben que ahí yace la decisión. ¿Qué pasa? Que de esos los 50 estados y territorios, más territorios que hay en Estados Unidos,
la mayoría tienen históricamente una decisión clara, ya sea rojo, republicano o azul, demócrata. Y los que llamamos estados bisagra son aquellos en donde un punto porcentual mínimo, insisto, Pensilvania hace 4 años ganó Trump con 44,000 votos, es algo que por un tropiezo, por una palabra mal hablada, por un grito mal dado, puede cambiar la decisión de quién gana en ese estado. Entonces, a fin de cuentas, se necesitan, en teoría, se necesitan, en el papel, 270 votos del colegio electoral. El colegio electoral está representado por un número de personas equivalente a los senadores y representantes que hay en cada estado, y entre ellos tienen que votar. Ahora, los representantes de los estados generalmente, en su mayoría, tienen que votar por el candidato que ganó en su estado. Tienen ese mandato de ir y votar por ese candidato. Entonces es winner take all, en donde ese estado bisagra, si por un punto porcentual gana un candidato, todos esos miembros del colegio electoral se van en esa dirección. Ahora, ¿por qué digo que en teoría? Porque si en esta elección Biden gana por 1, 2, 3, 4, menos de 10 miembros del colegio electoral, seguramente los republicanos aplicarán la vacuna que se han estado poniendo, que es en estos últimos meses, que es que hubo fraude electoral a través de los votos por correo. Entonces, a mi parecer, a esto sí es muy personal, no estoy reflejando la actitud del partido, es que si no gana Biden por una diferencia sustancial en esos votos del colegio electoral, Trump va a armar, perdón que use el coloquialismo, borlote, va a decir que esto fue fraude, que se tiene que investigar, se va a alargar la decisión de quién ganó finalmente, seguramente será a las cortes, y en las cortes, pues nosotros honestamente tenemos las de perder. Entonces, esperemos que cuando gane Biden sea por lo que llamamos en inglés landslide, y que sea una diferencia tan radical que no hay manera de cuestionarlo. Muchas gracias, Grisha. Larry, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo creo que el tema del sistema electoral lo hace aún más complejo, porque como explicaba Grisha, en cada uno de los estados tienen diferentes reglas y reglamentos, ¿no? En algunos es winner take all, en otros se fracciona la cantidad de votos electorales, ¿no? Lo muy cierto es que el candidato ganador tendrá que ganar sin duda estados como Ohio, Pensilvania, Michigan y Florida, que estos son 4 estados clave, 4 estados péndulo, y los llaman estados péndulo, swing states, porque son estados que dependiendo de cómo se vayan en su preferencia electoral, es como se decida la elección de Estados Unidos. Porque es muy cantado que, por ejemplo, estados como California es un estado azul, es un estado demócrata, ha sido demócrata desde hace mucho tiempo, ¿no? Ronald Reagan, que fue el presidente republicano, pues sí ganó California, pero probablemente porque había sido gobernador, conocía a toda la clase artística de Hollywood y demás, pero en realidad es un estado azul. Igual pasa con Texas. Texas es un estado rojo, y esto quiere decir que es un estado republicano, ¿no? Y estos 2 estados son los 2 estados con mayor número de votos electorales, entonces generalmente se dividen así, pero Florida, siendo el estado de péndulo más grande en cuestión de votos electorales, es vital ver hacia dónde emite su voto el número de votos electorales, porque sí es un número importante, y por eso hemos visto a los candidatos haciendo campaña en Florida, haciendo campaña en Ohio, Pensilvania, Michigan, ¿no? Y creo que lo que estamos viendo, según nuestras últimas cifras, es que Florida sí se va a convertir en un estado rojo, como lo hizo en las elecciones del 2016, y creo que finalmente en las próximas semanas los ciudadanos americanos estarán viendo y estarán sí hablando mucho más del tema de Hunter Biden y digamos los temas que cualquier empresa norteamericana hubiera sido un tema de compliance, hubieran corrido al vicepresidente, hubieran corrido al director o lo que fuera de la empresa si hubiera este tipo de temas, pero pues el mismo grado de escrutinio debe tener el vicepresidente, que su hijo no haga mal uso de la posición y aproveche su posición para que le paguen $50,000 un gobierno extranjero, particularmente ucraniano, y que aparte le pida
favores a su papá por su posición en dicha empresa. Entonces yo creo que esto va a ser un tema que va a afectar la percepción de Joe Biden, en particular en estos estados de gente trabajadora, en Ohio, Pensilvania, Michigan y Florida. Y para finalizar, pues a estos estados el presidente Trump hizo lo que les dijo que iba a hacer, que era cancelar el Telecán, y creó un nuevo tratado que es una versión mejorada del Telecán y que se llama TEMEC. Entonces, ahora sí que Donald Trump es un hombre de palabra, dijo que iba a hacer ciertas acciones y así lo ha venido llevando a cabo, excepto aquellas que, claro, los demócratas pues no lo han dejado lamentablemente hacer, como su plan de infraestructura por $3 trillones para Estados Unidos, que es urgente la infraestructura en el país. Y bueno, pues ya veremos el día de mañana, que será un debate muy interesante entre los dos candidatos, y van a estar tocando temas muy importantes para Estados Unidos y para el mundo. Muchas gracias, Larry. Y ahorita tú tocabas un tema sobre el TEMEC y bueno, hablando de México, porque nosotros como mexicanos es justamente esta relación bilateral lo que más nos interesa. En este jalón de orejas que nos dieron con aranceles cuando querían que se reforzara la frontera, ¿ustedes qué opinan como demócratas? ¿Cuál de los dos candidatos nos seguirá, digamos, de alguna manera jalando las orejas para que nosotros reaccionemos en función de los intereses de Estados Unidos? Era para Larry esa pregunta, ¿no? También, Grisha, ¿tú qué opinas? Bueno, bueno, ya me había yo externado al respecto. Obviamente está mal. Larry mencionaba el tema de Rápido y Furioso y que eso atenta contra la soberanía de México. Pues de igual manera atenta que un gobierno venga a amenazarte en una relación bilateral comercial tan importante con aranceles para que prácticamente muevas tu frontera hacia la frontera sur de Estados Unidos y obligues a México a que mande sus fuerzas de seguridad que tanto se necesitan en el resto del país allá para cuidar que los centroamericanos no lleguen, crucen México y lleguen a Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que entre países tan hermanados, tan amigos, tan cercanos y con una relación comercial tan saludable y tan sana y tan poderosa, pues el hermano fuerte, el hermano grande y poderoso venga y amenace al hermano chico con repercusiones comerciales para obligarlo a que haga algo pues que necesita en ese momento Estados Unidos, porque no quiere que las personas que están buscando asilo lleguen a Estados Unidos. Se me hace mal y yo esperaría que eso se repitiera con Trump si él siguiera en el poder. Yo no me atrevo a meter las manos al fuego por nadie, pero yo pienso que una administración de Biden no tomaría medidas de ese tipo justamente pues porque respeta a México como un socio comercial, como un amigo y entiende que México no está a las órdenes de Estados Unidos, sino somos socios igualitarios. Muchas gracias, Grisha. Interesantísimo. Larry. Claro, Denise. Pues mira, la realidad es que el presidente Trump nuevamente es una persona que busca resultados, ¿no? Y definitivamente, con México jamás en la historia de México se había logrado un acuerdo migratorio, jamás. A pesar de que Barack Obama lo buscó, Barack Obama quiso que México le ayudara a detener el flujo migratorio de indocumentados que estaban llegando a la frontera, de no poderlo hacer, pues se dedicó a deportar, a ser el presidente que más deportó en la historia de Estados Unidos. Y el presidente Trump pues fue directo, él fue y se sentó con México y le dijo, a ver, esto es muy importante para nosotros, es tan importante como el comercio y necesitamos llegar a un acuerdo. Un acuerdo que sea benéfico para México y sea benéfico para Estados Unidos. Aquí no es de que México está jugando un papel para Estados Unidos que no le corresponde. Los temas centrales de México y Estados Unidos son temas que se tienen que resolver bilateralmente. No pueden unilateralmente Estados Unidos resolver ni el tema migratorio, ni puede resolver el tema del narcotráfico, que lamentablemente con Barack Obama y Joe Biden se incrementó de una forma impresionante el narcotráfico entre México y Estados Unidos. Barack Obama y Joe Biden no pudieron hacer nada al respecto porque pues la verdad es que acción pues no fue una palabra en el vocabulario de Joe Biden y tampoco de Barack Obama, pero el presidente Trump es alguien que ante todo le interesa los intereses de Estados Unidos, como a cualquier presidente le deben de interesar ante todo los intereses de la nación que él representa. Entonces, ¿qué buscó? Buscó un acuerdo, buscó la forma. Primero con México habían quedado en ciertos
ciertas condiciones que no se cumplieron, y al momento que no se cumplieron, como en cualquier relación, ¿verdad? Puede llamarse relación comercial entre individuos o relación familiar, ¿no? Si tú llegas a ciertos acuerdos y no los cumples, pues naturalmente el tono de la negociación va incrementándose. Y lamentablemente así fue, pero creo que el resultado fue el óptimo. El resultado fue que México, gracias a la administración del presidente Trump, pudo firmar un TEMEC que ha sido y que va a ser muy benéfico para México, para Estados Unidos y Canadá también. Un acuerdo que no había podido lograr Barack Obama y Joe Biden. Ellos ni les interesó el Telecán, mucho menos poder hacer una mejora a este mismo tratado. Y en otro sentido, el tema migratorio, pues ellos decidieron unilateralmente hacer jaulas para meter a las personas, y aparte no nada más eso, sino continuar las deportaciones masivas y no resolver el tema de profundidad, que es cómo bajar el flujo de migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos. Fue en beneficio mutuo porque México, como dije, logró bajar el número de migrantes que estaban llegando a la frontera de Guatemala a México, lo cual es muy importante para México porque México no es un país que puede estar absorbiendo 500,000 de personas cada 6 meses en la frontera, ni en el país. El sistema de salud, ustedes lo conocen en México y se pueden imaginar cómo es en el sureste del país, en los estados como Chiapas, Oaxaca y Veracruz. No tienen capacidad para otros 500,000 en el sistema de salud, en el sistema de transporte, en el sistema de seguridad. O sea, realmente no hay capacidad en México de recibir esos flujos tan grandes de migrantes indocumentados y también de que lamentablemente se convierten en carnada de cañón pues para el crimen organizado, porque entonces los que reclutan para hacer sus malobras, estos líderes criminales, pues son a los pobres migrantes que no tienen dinero, ¿no? Entonces, un verdadero problema 360 para México, que gracias a este acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos histórico, que se logró firmar entre México y Estados Unidos, y dicho sea de paso, con el apoyo también económico de Estados Unidos. O sea, México no le está costando el apoyo que está haciendo para resguardar las fronteras, al contrario, se está beneficiando, y esto pues es gracias al apoyo decidido entre las dos administraciones, la administración de México y la administración de Estados Unidos. Muchas gracias, Larry. ¿Algún comentario final, Grisha, con el que quisiera cerrar? Solamente dejar una cosa muy, muy en claro, y lo dije al principio de mi conversación, de mi postura, es que nuestro tema, o mi tema al menos, no es con los republicanos. Creo que tenemos una larga historia de trabajar muchas veces muy cercanamente por el beneficio del país, de la nación, de las instituciones. Tengo mucho respeto por Larry como persona. Sí, en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero hemos hablado muchas veces, Larry y yo, si nosotros juntos creamos un nuevo partido político centrista donde podemos arreglar cosas por el bien común, creo que podemos llegar muy lejos. Creo que el problema está en estar polarizado, en este populismo y el engendrar el odio entre miembros del mismo país. Creo que el problema lo sufrimos tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México, y realmente creo que sería de mucho más beneficio si todos miramos juntos hacia el progreso y el bienestar de todos y no solamente de algunos, y nos fijamos en las cosas que nos unen y no las que nos separan. Entonces, Larry, como siempre, un gusto verte, aprecio la oportunidad de hablar contigo siempre, y bueno, seguramente lo haremos mañana de nuevo. Pues muchas gracias, Grisha. ¿No querrías formar un partido político aquí en México con esa postura? Está maravillosa. Necesitamos una postura conciliadora ahora. Larry, un último comentario. Claro que sí, y coincido con Grisha. La verdad es que hay que buscar los puntos en común también entre políticos, ¿no? Para ver qué se puede resolver, qué se puede llevar a cabo con éxito en favor de la población en general. A fin de cuentas, un presidente, pues, es presidente tanto de demócratas, republicanos, independientes, los que no votaron, pues es el presidente de todos y cada uno de los norteamericanos. Entonces, sin duda es una posición que personas se pelean por ellas, por conseguir esta nominación de su partido primero y después la elección
de su postura y de su ideología gracias al voto de los norteamericanos. Y creo que el 3 de noviembre sin duda va a ser una fecha importante, no nada más para los norteamericanos, sino por la influencia que tiene Estados Unidos en México y Estados Unidos en el mundo. Pues es una fecha que todos estaremos viendo con mucha cercanía, con mucha expectativa para poder pues celebrar, ¿verdad? El 4 de noviembre la elección del mandatario, ¿no? Entonces, definitivamente, pues Grisha y yo creemos, ¿no?, que, por ejemplo, aquí en México debemos de fomentar el voto entre americanos, ¿no? Primero que voten por el partido que quieran, pero que voten, que eso es lo más importante porque es una obligación y un derecho ciudadano, y entre más voten, pues más la voz de los norteamericanos en México se va a escuchar en Estados Unidos, y de igual forma, pues que nuestros, que los mexicanos que tienen influencia con sus familiares en Estados Unidos, familiares o amigos en Estados Unidos, pues también los motiven a votar, que salgan y emitan su voto, porque lo que le ha faltado a la comunidad hispana es representatividad, porque no habían salido a votar. Y si no salen a votar, pues los políticos no los escuchan, y si no los escuchan, pues la agenda de los hispanos no se lleva a cabo, ¿no? Y creo que a fin de cuentas, hispanos, tanto republicanos como demócratas, necesitan ser escuchados, necesitan ser representados, y esto yo creo que es uno de los valores que esperemos en esta elección de noviembre 2020 se pueda ver reflejada en un incremento importante en el voto del hispano en Estados Unidos. Muchas gracias, Larry. En verdad se quedaron muchísimas preguntas en el tintero. Nos encantaría quedarnos aquí en un gran debate. Nunca habíamos tenido esta oportunidad que se diera en México. Lo tenemos grabado, lo vamos a transmitir muchísimo. Y bueno, antes de que nos vayamos, Jaye quería agradecerles a ambos. Jayita, adelante, por favor. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por compartir sus ideas, sus posturas, y lo que más me gustó, además de su diversidad de pensamientos, es que confluyen en lo más importante, en hacer un frente común, en construir puentes, en sumar, en que seamos una nación y en que nos apoyemos unos a otros, mexicanos y mexicanos, americanos y mexicanos. Así que muchísimas gracias a ambos por su generosidad, de su tiempo. Fue todo de último y los dos muy lindos, la verdad. Así que yo les aprecio en nombre de todos nosotros. Gracias, se merecen un gran aplauso los dos, la verdad. Gracias. Sí, muchísimas gracias a ambos. Y bueno, antes de despedirnos, les decimos que mañana va a estar con nosotros la diputada Adriana Dávila. Muchísimas gracias, Grisha. Muchas gracias, Larry. Y aquí, esta es su casa, aquí los esperamos pronto. Gracias. Vale. Muchísimas gracias. Si quieren, Hasta luego. Gracias, Denise. si quieren abrir todos sus micrófonos para darles un fuerte abrazo, un fuerte aplauso a nuestros invitados como parte de nuestra tradición. Muchas gracias. Un ejemplo de cómo se deben llevar las cosas. Muy bien. Gracias a todos. Saludos. Felicidades a los dos. Muchas gracias. El mejor. Excelente evento, muchas gracias. Muy bien llevado todo. Saludos. Tus paisanos, Germán. Aquí la tengo al lado. A ver por quién vota.